esto. Hoy me quiero referir más a lo importante que tiene el concepto de la estrategia hoy en día cuando vamos a enfocarnos en una mirada hacia cómo va a ser el futuro o los futuros posibles a los que nos vamos a ir enfrentando y vamos a ir viviendo y experimentando en los próximos meses, años, décadas, quién sabe. Al final, la estrategia no es otra cosa que una secuencia de acciones que van muy delimitadas en el tiempo y que están encaminadas a un fin determinado, a ese propósito superior o final que os estaba refiriendo. Y al final, para mí, hoy en día, que vivimos en sistemas que llamamos sistemas complejos, porque al final el ser humano vive en sociedad, vive en comunidad, pero esa comunidad está afectada por otras comunidades y todo esto te transforma en un sistema complejo donde un pequeño cambio hace que haya un gran efecto en otro lado, ¿no? Yo el otro día decía, esto es el efecto mariposa, el aleteo en Wuhan, y fijaros lo que pasa en Nueva York o lo que está pasando en España, ¿no? Al final, la estrategia es un patrón en una corriente de decisiones, como decía Mintzberg. Es una forma de afrontar unas decisiones, una planificación que te puede llegar a un mejor o peor éxito. Patton, que es un general de referencia siempre para mí, lo utilizo muchas veces, decía, las buenas tácticas pueden salvar incluso la peor estrategia. Un mal plan de un general lo pueden salvar los soldados. Sin embargo, las malas tácticas destruirán incluso la mejor estrategia. Es decir, actuar de forma incorrecta, quizás anticipándote o precipitándote, te pueden llevar a un fracaso todavía mayor. Así que, para nosotros, todas las decisiones que tomamos van a impactar en lo que nos pasará finalmente, en nuestro futuro inmediato o futuro a largo plazo. Por tanto, es muy normal, si estos días alguno de vosotros se ha sentido paralizado, no sé qué decisión tomar, pues quizás estabas tomando la más sabia de las decisiones, que era no tomar ninguna. Porque a veces tomar decisiones precipitadas nos puede llevar a errores. Y ahí quería entrar con algunos de los disparadores de la toma de decisiones que hoy en día nos vemos involucrados y nos están afectando mucho y que además los vamos a encontrar luego posteriormente cuando hablemos de juegos. El primero para nosotros es el tiempo. El tiempo siempre es un recurso limitado. Al final nosotros tenemos una mirada en el tiempo con una lógica humana. Un ser humano vive como mucho 85, 100 años, por tanto, tenemos esa visión del tiempo, de lo que es corto, medio y largo plazo. Así que el tiempo es un generador de tensión y estrés. Cuando tengo menos cortina de tiempo, menos umbral, tiendo a tomar decisiones más rápidas y si no he planificado correctamente, puedo cometer mayores errores, ¿vale? En segundo lugar, son los filtros cognitivos que tenemos, ya sean sensoriales, de vista, oído, olfato, ya sean culturales, porque me he criado en una región específica que tiene una manera de entender la vida, ¿de acuerdo? Ya sean de género, si eres mujer, si eres hombre, si eres trans, lo que sea, ¿de acuerdo? O ya sean de conocimiento, hacen que yo tome la decisión en base a una forma como yo entiendo y percibo el mundo. Por tanto, eso va a afectar mucho. En tercer lugar, el tercer disparador, para mí muy importante, es la emoción. Es un factor personal que afecta y altera la toma de decisiones. No es lo mismo si he de tomar una decisión con mi equipo que llevo 10 años trabajando que con un perfecto extraño que está ahí delante mío. Probablemente habrán unas ataduras emocionales que harán que para mí pesen más unos tipos de decisiones que otras. Por tanto, hay que tenerlo muy en cuenta. Y finalmente, y algo que parece una tontería, pero no lo es que el ser humano sabe que existe la posibilidad de error. Y esto es principal y capital. Nos podemos equivocar. Nosotros, tanto Roger como yo, cuando trabajamos desarrollo, siempre decimos que el fracaso es muy importante para el aprendizaje. Y hay un montón de gurús que hablan de esto. Pero es muy importante el tener conciencia de que eres falible. Tus decisiones te pueden llevar a error. Y de ese error puedes o no aprender o aprender. Pero el tener la posibilidad de error hace que a veces seas más cauto tomando algunas decisiones. Como por ejemplo nos podemos haber encontrado aquí con algún gobierno que ha sido más cauto y luego se puede considerar que ha tardado mucho en decidir algo. Bien, somos falibles. Esa es la parte importante que hemos de tener en cuenta. Así que con este marco, creo que dejamos el marco de Roger que tiene que ver con adaptabilidad
y el marco de estrategia, creo que podríamos, Roger, pasar a hacer un encuentro entre estas dos cosas. Y si te parece, a mí se me ha disparado una pregunta hacia ti cuando hablabas de la flexibilidad psicológica que nos permite ir adaptando, los entornos, los sucesos, etcétera. Y yo me preguntaba, ¿qué pasa cuando esa flexibilidad psicológica, yo me la imagino como un muelle que se va estirando y luego vuelve, va estirando y luego vuelve, pero llega un momento que los puntos de torsión son muy fuertes y el muelle se pierde la capacidad de volver, ¿no? Esa flexibilidad llega a extremos que te podrían generar otros tipos de tensiones. ¿Qué pasa cuando esa flexibilidad se tensiona excesivamente? Mira, precisamente estaba dándole vueltas a lo que has dicho, lo último del error y el fracaso, ¿no? Y ahora lo enlazo, pero a la pregunta tuya es, para mí yo más con muelle lo veo una goma, pero es lo mismo. Entonces siempre cuando alguna vez a un cliente le explico que aguanta mucha tensión en la vida y que está roto con una depresión o está roto sencillamente con un mal momento, le explico la metáfora de la goma. Tú la goma la aguantas así, imagínate un tiempo aguantando una goma durante, no sé, una semana. Los brazos caen. No cae solo la goma, es todo el cuerpo. Entonces, de alguna manera, y ahí te lo dato con fracaso, uno es saber aceptar el fracaso. O sea, la flexibilidad psicológica no significa que todo nos vaya a salir bien. Significa que te adaptas incluso con el fracaso. Por ejemplo, y es la pregunta que te he dado, te la devuelvo. Es decir, para mí el tema del error es básico y en lo que nos dedicamos tú y yo, en parte en gamificación, si no hay error no hay sistema. Es decir, yo no entiendo una gamificación sin un análisis continuo de errores y un check continuo de errores. Claro, ¿qué sucede cuando la gente no sabe entender que el error es un paso para caminar? No es algo que para, sino que sencillamente es un error donde puedes aprender y a partir de ahí te pediría atarlo con conceptos como antifragilidad, resiliencia, ¿no? De alguna manera, ¿qué sucede ahí, Vicens? Cuando igual que cuando tú decías que la goma cuando no da, yo te digo, oye, esa aceptación del error de una manera proactiva, ¿no? Y sabiendo que a veces la goma necesita un tiempo para recuperar. Claro, aquí yo siempre me refiero, y aquí lo relaciono con el tema de los juegos y el principio de la gamificación, ¿no? Al final, el Homo ludens, aquel Homo que Huizinga lo define como ese mamífero que aprende jugando y el impacto que tiene en la cultura el juego, ¿de acuerdo? Lo que hace, y me voy a los mamíferos, ¿qué hacen? Las mamás mamíferas de los mamíferos que son carnívoros juegan con ellos a enseñarles a cazar. Y en ese juego el mamífero bebé se equivoca, comete errores, pero va aprendiendo a cazar para cuando ya la mamá no le traiga la comida, poder cazar por sí solo. Es muy importante el tener en cuenta el fracaso. Nosotros vivimos en una sociedad que castiga mucho el fracaso. La escuela sanciona negativamente el fracaso, la sociedad sanciona negativamente el fracaso, cuando hay un montón de gurús que se ganan muy bien la vida diciendo que del fracaso se aprende. Es decir, que deberíamos recompensar el riesgo a fracasar. Es decir, nos hemos vuelto una sociedad que se arriesga muy poco. Y como se arriesga muy poco, teme el fracaso, teme perder aquello que delimita su forma de vida y, por tanto, ante una situación extraordinaria como la que vivimos, se queda paralizada como el conejillo cuando es consciente que están a punto de cazarle. En ese sentido, lo que es muy importante es que empecemos a entender que la vida no deja de ser otra cosa que tomar riesgos. Y cada día tomamos riesgos en cuanto salimos de la calle, pero son inconscientes la mayoría de ellos. Y es empezar a poner conciencia en el riesgo, porque si tú pones conciencia en el riesgo, puedes empezar a planificar tus acciones y puedes empezar a medir que dependiendo qué acciones hagas, tu fracaso va a estar más o menos controlado. Lo que nos ocurre hoy en día es que como intentamos evitar el fracaso, cuando fracasamos, lo hacemos estrepitosamente. Es interesante porque esto lo ata mucho con lo que preparamos aquí en las slides, ¿no? De alguna manera. Es decir, en los core drivers que hablamos, que son de un autor muy conocido, se llama Yoko Cho, ¿vale? Donde hay muchos que se basan en que ha habido un fracaso. Desde el que me aleja de una pérdida mayor, al que, es que me acuerdo que es el de pérdida y escasez, el de imprevisibilidad, es que de entrada ya aceptas que pierdes, ¿no? Y ahí tendríamos que ir al dilema del prisionero y todo esto que ya sería dar muchas vueltas. Pero, de alguna manera, saber perder
ser aquello que dicen un loser, a veces hay losers encantadores, tipo, no sé, Woody Allen y cosas de estas, ¿no? Entonces, de alguna manera el tema está en decir, claro, el patrón loser, en el fondo el patrón error, si me permitís, más que el loser, porque el loser es muy personal, yo creo que es básico para avanzar bien una estrategia. Yo creo que ahí, Vicente, te preguntaría también todo aquello que hemos hablado, ¿no? De esa estrategia en continuo, esa estrategia en tiempo real que tú controlas bien y que es la manera como creo que las dos compañías y tú y yo trabajamos, pero ahí hay mucho riesgo y hay mucho fracaso. Y entonces es diferente que la planificación normativa clásica, ¿no? Donde había un presupuesto y funcionabas, con la planificación estratégica que vas haciendo, pero en realidad no vas haciendo. Es bastante rígida, ¿no? Esta Sí. planificación en tiempo real yo creo que es la que puede aceptar en cierta manera el error. Sí, sin duda. Al final, ¿qué es la toma de decisiones en tiempo real? Lo que te va a permitir es readaptarte muy rápidamente a pequeños errores. Ahora estaba leyendo en el chat que Rodrigo preguntaba, ¿qué es el error exactamente? ¿Podría ser una falla al intentar algo bueno o caer en algo negativo de forma voluntaria? Sin duda alguna, los dos tipos de error existen. Está la persona que está cometiendo un error sabiendo medir que ese error le va a permitir alcanzar aquello que estaba buscando. Claro, sí, sí. De hecho, como decía Roger en el de pérdida, en el Core Driver de pérdida, Yukai Chou lo que hace en el modelo Octálisis de gamificación es tener en cuenta cuáles son las palancas que nos hacen tomar decisiones. Y el de pérdida es que yo pueda permitirme perder una parte para ganar otra que me interesaba, que estratégicamente quiero y me acerca más a mi objetivo final, sin duda alguna. Al final, es muy importante, creo, entender que el fracaso no es otra cosa que parte del camino. Parte del camino es el fracaso. Hay muy pocas estrategias que puedas explicar y que han sido éxito tras éxito, tras éxito, tras éxito, tras éxito. Roma, que fue un gran imperio, ¿cuántas veces perdió contra Aníbal? Muchas. Y no fue hasta que llegó hasta las puertas de Roma cuando le vencieron, ¿no? Y así podríamos explicar varias de las guerras púnicas, ¿no? Así que podríamos decir que el ser humano va tomando decisiones y esas decisiones tienen una estrategia final. Y para nosotros es muy importante, por eso antes decía, es un proceso dinámico, es un patrón. Yo estoy tomando las decisiones en base a una estrategia y a unas tácticas y porque estoy visualizando una manera de llegar, pero igual hay unos factores climáticos, ambientales, me faltan recursos, el que sea, que hace que yo tenga que, a mitad de mi camino, replantearme de forma dinámica esa táctica. Y eso es lo que hace que el ser humano sea increíblemente adaptativo y que el cerebro, podríamos decir, que sea tan maleable, porque somos capaces en tiempo real de tomar muchas decisiones, de una manera que podríamos decir, la hacemos de forma casi inconsciente, en esa manera de pensar rápida, ¿no? Que decía Kahneman, el pensar rápido, de pensar despacio, que tomamos decisiones porque estamos viendo que aquella vía no está funcionando. Yo creo que al final, Vicente, también el error lo que te permite es entrenar automatismos. Tenemos millones de cosas aprendidas de los 0 a los 3 que son automatismos. No entraré ya en creencias limitantes y otras cosas que tenemos aprendidas a nivel cognitivo, que es otra historia, pero que de alguna manera el error te permite automatismos. Y siempre explico lo mismo. Es decir, si tú tropiezas con una piedra, evidentemente tropezarás con otra. Pero la clave es que cuando estás cayendo, si va a ser muy ridícula la caída, déjate caer. No sé si habéis llevado alguna vez algo en la mano, habéis tropezado e intentando salvar el vaso, os habéis cargado el vaso, la alacena, el sofá, habéis manchado la silla. Jope, acepta el error, cáete como un saco patatas, algunos tenemos más habilidad que eso que para otros, ¿vale? Y ya está, jope, hay un error, ¿vale? Ese error, como bien dice Rodrigo, es bueno, cuando fallas intentando hacer alguna cosa, cuando estás en un proceso y te pasa algo, la clave es no pararse, la flexibilidad psicológica, es decir, a ver, no estoy loco y sé que esto no es fatal. Y este es otro ejemplo que os daría. Ningún mono en la selva se va a un tigre y le pregunta, ¿tú comes monos? No hay ningún mono que haga eso. ¿Por qué? Porque lo ha aprendido jugando con su madre, aparte del instinto y todo aquello que saben que son comibles por un tigre, ¿no? Y yo creo que el ensayo-error es importante siempre y cuando no tenga consecuencias fatales. En industrias muy técnicas, petróleo, químicos, no se permiten ciertos errores. Saben que hay cosas que no pueden pasar. Claro, de hecho, hay un tipo de juegos
que son aquellos juegos que en realidad no son tan divertidos. Habrá algún ingeniero ahora que dirá, a mí me divierten mucho, que son los simuladores. Es decir, tú no puedes coger a un piloto de aviones que vaya a llevar a 350 personas sin ninguna hora de vuelo y ponerlo en un avión real. Para eso hay simuladores de vuelo donde ellos tienen que hacer una serie de horas de vuelo. Los simuladores son un tipo de juego que están creados precisamente para generar un entorno lo más real posible. ¿Por qué? Porque en la realidad el error sería fatal. Y ese es un estilo de juego muy interesante que quizás no es el más divertido, el más atractivo, pero al ser humano le ahorra muchos accidentes al año. Leo anda preguntando, ¿pero ustedes consideran que los roles voluntarios, estratégicamente hablando, cómo sería ese escenario? Bueno, puede ser que preveamos, por ejemplo, unas ventas menores, unas ventas mayores, unas ventas intermedias. El escenario que queremos es el de ventas mayores. Los otros dos pueden ser errores de cálculo, pero que al menos estás previsto y haces el aprovisamiento o lo que sea, de acuerdo, para evitar que el error sea tan grave, ¿no? Nadie, por ejemplo, sabía que iba a haber una pandemia, los suministros de China a Estados Unidos se cortarían durante 3 meses, ¿no? Y probablemente eso ha retrasado desde teléfonos a películas, a coches, a... Sí, yo creo que en la estrategia hemos de tener claro, lo que pasa es que no le podemos llamar error por un tema semántico, yo creo. Yo creo que el error se confunde con horror. Y el problema es que nos equivocamos de palabra. Mucha gente cuando hablas, sobre todo en sistemas unificados, Leo, y tú lo sabes, es cuando dices, no, va a haber un error aquí seguro, porque hemos de probar si gusta o no gusta, ¿vale? De alguna manera la gente dice, bueno, pero hágalo sin errores. Ya, pero hay cosas que se han de probar. Un coche está rodando antes de salir al mercado no sé cuántas veces. Sí, te voy a poner un ejemplo también de los juegos, ¿no? Existen un tipo de juegos que son los wargames, en los cuales se intenta hacer una simulación, una recreación de batallas o grandes guerras que han habido a lo largo de la historia, ¿no? Y en estos juegos hay un típico error para ganar más, que es el de la alianza. Estás perdiendo y sois 7 jugadores y hay uno que va ganando que te dice, no te destruyo, pero a partir de ahora dejarás pasar mis carros blindados, compartirás tus recursos conmigo y estarás en el bando ganador. Y tú, que tu estrategia era sobrevivir y llegar hasta el final, aceptas, no ganarás, pero no eres destruido. Es parte de ese core driver de pérdida, ¿de acuerdo? Ahí podríamos ver un claro ejemplo. Y te voy a poner un ejemplo de la política. ¿Cuántos podríamos decir que existen, y está en todos los países occidentales seguramente, cargos políticos que han admitido un gran error que les ha hecho dimitir y meses después están en consejos de administración de importantes empresas? Pérdida. Pérdida. Perdieron la posición política y ganaron otra cosa. Es decir, al final el error es muy humano y se usa como un gran motivador, una palanca de acción muy importante. La diferenciación que hace Leo de si es más táctico, sí, pero también creo que en el marco estratégico no se llamará error, pero se hacen cálculos de alguna manera. Pero sí, podría ser más táctico, es prevenir lo que puede pasar, ¿no? De alguna manera las compañías aéreas, para bien o para mal, están todo el día pensando en el error de que se caiga el avión. Claro, es un error fatal. Y eso está en la estrategia, está en la táctica y está todo el rato ahí presente, ¿no? Como ejemplo. ¿Sí? Sí, sí. Vicens, ¿qué hacemos? Sí, vamos a compartir. Hemos compartido unos cuantos juegos que considerábamos. Ahora enseguida responderemos y seguiremos este debate, que veo que hay varias preguntas. Pero por lanzar algo más de información antes, mirad, Roger y yo el otro día preparábamos esto y decíamos, vamos a hablar de unos cuantos juegos, y aquí vino el gran cisma, ¿no? Porque solo en juegos de estrategia, wargames, sin contar juegos online o videojuegos, habían miles. Es decir, es muy difícil hacer una selección de juegos. Entonces preferimos no poner los juegos más complejos, pero sí los juegos que nos pueden permitir a iniciar algunos de estos temas. Y si os parece, os los vamos a presentar muy brevemente y enseguida, en cuanto acabemos de ver estos juegos, abriremos un turno de preguntas y un poco de debate para poder compartir algunas ideas que tienen que ver con estos futuros que empezamos a imaginar. ¿Si te parece, Roger?
Sí, tan simple, ¿eh? Voy a ser muy simple y creo que lo interesante es que agarréis los juegos y los probéis. Amazon todavía funciona, con la cual cosa se puede comprobar. Pero yo puse Flux personalmente porque creo que es un juego que en su día ni lo entendí yo. Es decir, jugué la primera caja, ahora ya hay muchas más, y realmente a mí no me gustó, pero luego entendí muchas otras cosas. Es un juego que las reglas van cambiando. Tú estás jugando y las reglas cambian. Claro, por definición, un juego tiene reglas. Y eso lo dijo Jesse Sell, que es un diseñador de videojuegos. Los juegos tienen reglas. No puede ser que no tengan reglas. Y en realidad sí que tienen reglas. Pero la regla principal es que cambia. Si queréis ver un equipo poniéndose nervioso, este es un juego para practicar, el Flux. Muy útil y además podéis jugar haciendo trampas también, que los que me conocen ya sabéis que soy un poco tramposo, pero de alguna manera el tema es decir, bueno, vamos a hacer un juego sin reglas, vamos a ver qué pasa. Bueno, el comportamiento humano es muy curioso. Vicente, ¿qué nos dices de juegos de estrategia? Bueno, juegos de estrategia, os he hablado de Wargames, os he hablado de algunas cosas y no he elegido ninguno de esos juegos. He tratado de buscar dos juegos que pudieran mostrar diferentes maneras de abordar la estrategia. El Hombre Lobo de Castronegro es un juego que es probable que de niños lo hayáis jugado en la escuela y no deja de ser ese juego o de policías y ladrones donde hay una persona o varias personas en el grupo que hacen de lobo. Cada noche la gente se va a dormir en una aldea y los lobos, sin hablar, deciden a quién matar. Y la estrategia está en que los aldeanos tienen que descubrir quiénes son los lobos y van linchando a una persona día a día, y los lobos tienen que saber utilizar el subterfugio para, a través de la rumorología, hacer que las miradas vayan hacia otros inocentes y la gente lincha gente que en realidad son inocentes. Este juego se va complicando, aparecen otros personajes, etcétera, pero es un juego que habla de estrategia claramente y que también te vincula el componente emocional hacia cómo te relacionas con el otro grupo y cómo funciona la dinámica del juego. Es muy distinto jugar al Hombres Lobo con gente que no se conocen entre ellos que cuando lo estás haciendo con un grupo de personas que ya se conocen entre ellos. Las dinámicas cambian y es muy interesante verlo. Y el otro juego, he cogido uno de los juegos que a nivel mundial ha generado probablemente más negocio, es un juego de cartas coleccionable, ¿de acuerdo? Que se llama Magic the Gathering, y lo que está trabajando, este es un juego en el cual estás en un mundo fantástico, con espada, magia y brujería, y tú tienes que conquistar la tierra de tu adversario, es 1 contra 1. Por tanto, te generas un mazo de cartas, con unas cartas limitadas, de un abanico de cartas de infinitas posibilidades, y tienes que hacer una estrategia de ataque. Por tanto, cómo montes tú el mazo es muy importante. Ahí estarán los recursos, si tienes un tipo de ataque u otro, y las combinaciones entre las cartas que pueden también bloquear las del adversario. Por tanto, aquí podemos ver cómo la planificación inicial es muy importante para luego cómo se desarrolla todo el juego. Y ya por último, si te parece, voy a introducir también uno importante que tiene que ver con el trigger de tiempo, el disparador de tiempo. Fijaros, juegos de disparador de tiempo son todos aquellos que hay una cuenta atrás, por ejemplo. Para mí, los hoy en día que están más de moda son los room escapes. Magic Maze no deja de ser una especie de room escape, en el cual una serie de personajes tienen que conseguir unos objetos y escapar de un lugar. Pero la gracia es que el juego es colaborativo. Hay 4 personajes y puedes jugar con 2, 3, 4, pero no puedes hablar con los otros. Y tú puedes mover cualquier personaje, pero igual solo lo puedes mover hacia adelante, otro solo hacia atrás, otro hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Y tenéis que llegar hasta la salida sin hablar con un tiempo determinado. Y eso genera una relación de comunicación no verbal que va muy bien para trabajarla en equipos. El equipo al final, con miradas, con gestos, se llegan a entender muy bien. Y si te parece, te dejo el último para ti. Vale. Bueno, cuando Vicens propuso como trigger de emoción, Dixit lo hemos usado un montón de veces. Es más, trabajamos Vicens una vez sobre eso, ¿te acuerdas? Vale, con más gente. Y la idea un poquito es aprovechar las proyecciones con unas imágenes muy bonitas. No entraré en el juego, sino cómo lo utilizamos. En Unity particularmente utilizamos las imágenes para generar proyecciones y ahí mover a la gente que hable de sus capacidades, de su posición, de su realidad. Sencillamente cualquier juego con imágenes podría hacer esto. ¿Qué más hay? En Dixit realmente jugado tienes que descubrir a otro. O tienes que hacer que no te descubran, ¿no? Y aquí hay 1000 versiones. Hay otro juego que se llama Dani, que es increíble, que ya hablaremos, espero, en otro capítulo, ¿vale? Pero que de alguna manera esas imágenes evocan cosas. ¿Qué evocan? Lo mío.
sobre el otro, lo mío sobre mí, lo mío sobre el grupo. Y ahí, esas imágenes, 60, 80 cartas que hay por caja, es un escándalo cómo funciona. Yo lo que recomendaría, Vicente, si no me corriges o si te parece bien, es que todos, o sea, que los prueben y vean los que ya hayáis jugado perfecto y los que no, probad. Porque, por ejemplo, Magic Maze, aparte del disparador de tiempo, para mí es muy importante, a mí la colaboración me encantó cómo estaba hecho. Luego, claro, se disparó los RuneScape, pues un juego, creo, del 2017-18, que es un premio además de juegos. Vicente, no me acuerdo ahora, creo que es premio del año, de no sé cuándo. ¿Vale? Sí, Magic sí, Maze. premio del año. Bueno, entonces, de alguna manera es un juegazo. Y además en familia, yo lo juego con equipos, pero en familia también es muy divertido. Aprenden a callar, aprenden a hablar. Bueno, no les digo nada más, pruébenlo. Muy bien, pues si os parece, os vamos a dar una última pincelada, que son unos trucos y consejos que tienen que ver con adaptabilidad y con estrategia y toma de decisiones en el día a día. Vale, lo hemos llamado tips and tricks. Nos hemos puesto así un poco ángulos, ¿vale? Y muy sencillo, ¿de acuerdo? Colabora, colabora, colabora. Es básico biológico, es básico en vuestras neuronas, es básico aprender la tecnología, es básico en todo lo que hemos explicado de aprendizaje, es básico en todo lo que tenga que ver estrategia. Colabora, colabora, colabora. Apertura al conocimiento, todo lo que venga bienvenido es. Parece increíble, pero ahora mismo parece que la gente sabía hace un montón de tiempo que el online era fantástico. Pues no, no lo sabíamos, entre ellos yo. ¿Vale? Aprende una cosa sencilla al día. No te vas a dormir, esto es de abuela, pero no te vayas a dormir hasta que no aprendas una cosa nueva. Pero sí, una cosa sencilla, es igual. Cocinar un huevo, el último día cociné huevos poché. Hice un desastre absolutamente vergonzoso, pero me hizo gracia y ahora ya consigo esferificarlos, como diría Adrián, y me salen y queda muy bonito para el desayuno. No me va bien por mi peso, pero es fantástico. Huye del abismo, aprendan de niños de 4 o 5 años, adolescentes. Trabajo toda mi vida con la infancia, sigo haciéndolo, porque precisamente hay muchas cosas. Y el fenómeno intergeneracional va a ser muy interesante. Creo que es una oportunidad y más haber estado alejados de los abuelos nos va a mover más hacia ellos. Pero es una tontería, descanse lo suficiente. ¿Sí? Adaptarse no significa estar a todas, como un tenista que va devolviendo bolas. Dejen pasar bolas. No van a perder el partido. A veces, y Vicenzo ha dicho, alguna pérdida puede ser estratégica. ¿Sí? No hace falta hacer todas las carreras del partido. ¿Sí? Adaptarse no es correr. Yo creo que el pez rápido se come al lento, que es el cambio del pez grande se come al chico, ha hecho más daño a lo que parece. Adaptarse requiere un tiempo. ¿Vale? Se gana o se aprende, nunca se pierde, os lo he dicho antes. Los errores son maneras de aprender. Y la duda es el interruptor del cerebro. Nos abre la puerta a nuevas cosas. No dejen de dudar. Vicens, adelante. Muy bien, muy importante. Ante la toma de decisiones, estamos ya en un tema de tiempo real. Cuando estamos tomando decisiones, creo que el principal y lo prioritario es conservar la calma. Es decir, cuando la emoción prima por delante de la razón, pues está muy bien, pero vale la pena el contar hasta 3, que se dice. Piensa, sobre todo cuando estamos hablando de toma de decisiones en base a una estrategia, si esa es la decisión que te está llevando correctamente hacia la estrategia y el propósito que tenías inicial. ¿De acuerdo? Una recomendación es poder relacionar la decisión con experiencias previas. En programación neurolingüística, que se habla mucho de los modelos, ¿de acuerdo? De cómo modelamos. Al final, los modelos son experiencias previas que tuvieron éxito en otro contexto y que quizás ahora, si las tratas de reproducir en este contexto, te pueden funcionar. Es decir, busca cómo fueron las decisiones de experiencias previas de éxito para tratar de reproducirlas o matizarlas ahora para que vuelvan a tener éxito. Y si no tuvieron éxito, pues plantéate qué deberías cambiar para tratar de que ahora sí que lo tengan. Elaborar y entrenar a través de árboles de decisiones, lo que es el branching, que se llama, o los mapas mentales. Esto nos puede ayudar mucho a prepararnos. Algo que hoy en día las organizaciones están esperando es, muy bien, espero que me dejen volver y cuando vuelva estaré en la normalidad. Cuidado con esta palabra. La normalidad ya ha cambiado. Ya no estás en la normalidad. Eso desapareció hace más de un mes. Cuando vuelvas estarás en otro contexto porque te han sucedido una serie de cosas y lo que ahora yo recomiendo que hagamos es empezar a visualizar las posibilidades, porque esas posibilidades me van a ayudar a empezar a atisbar caminos que es mejor no tomar
y otros recorridos que pueden ser interesantes explorar. Por tanto, hacer mapas mentales, árboles de decisiones, nos puede ser muy útil. Y finalmente, el típico listado, el listado de ideas, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedo empezar a ver qué puedo hacer? Pues generando una lista de ideas que sean realistas, que sean realmente aplicables y luego priorizarlas según el criterio que me interese. Es un criterio de tengo poco tiempo, es un criterio de tengo pocos recursos, es un criterio de me interesa impactar a mucha gente a la vez. El criterio que cada vez o en cada ocasión estés poniendo por delante. Pero hacerte listados de soluciones, porque ante un futuro incierto que no sabemos cómo va a ser, es importante que podamos nosotros definirlo. Aquí mi hijo, saluda a la afición. Hola. Hola. Hola, guapo. Así que estas son las recomendaciones que nosotros os damos. Vale. Abrimos. Y ahora sí abrimos un espacio de tiempo con todos vosotros para poder pensar en futuros. Yo tengo una pregunta, Roger, para empezar, con el tema de adaptación, que creo que estaba más o menos redactada, pero que hace días le voy dando vueltas, que decimos, el ser humano es brutal la capacidad de adaptación que tiene, pero ¿qué nos pasa cuando nos tenemos que adaptar a algo que no nos gusta? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Hay cierta adaptación, ¿eh? Adaptación real a algo que no nos gusta. Mira, el ejemplo es el atasco. Un atasco, todo el mundo lo ha sufrido. Yo odio los atascos. Los odio hasta el nivel que probablemente es de las pocas cosas que me puede. Significa que yo, que vivo habitualmente fuera de Barcelona, me levanto 1 hora y media tarde. No me he dado cuenta, pero en 20 años, ahora yo soy diurno. He convertido mi vida en diurna. Me he adaptado sin quererme adaptar. Lo que en un principio intentaba evitar una cosa, al final ha sido una adaptación, ¿no? De alguna manera los animales acaban haciendo cosas como sacar alas del agua, ¿no? Pasamos de un pez a un reptil y probablemente no querían. Porque hay una cosa muy importante, el ser humano también es comodón por naturaleza y adaptarse requiere un esfuerzo. Y hay adaptaciones más o menos grandes, ¿no? Ponerte un pantalón una talla menos es una gran adaptación, ¿sí? Es más fácil ir suelto que no otra cosa. Yo creo que cuando no nos gusta, la clave es que y va atado a lo que tú decías del propósito. No me toques el propósito, no me toques el valor, no me toques aquello que para mí es importante. Porque adaptarte, por ejemplo, eso se ve mucho cuando hay fusiones entre empresas de diversa cultura. Y ya no digo cultura empresarial, sino cultura de país. Aquí hay gente de Colombia y me imagino que Colombia y Alemania, no lo sé. O México y Alemania, no lo sé, por industria automovilística. Bueno, hay momentos, o Japón y España, ¿no? Eso tú, Vicente, lo puedes explicar bien. Y alguna más que hay por aquí. Es decir, hay cosas que se tienen bueno, es de ver dónde quedan tus valores y tu propósito, ¿no? Que es la única cosa que puede hacerte dudar de la adaptabilidad. Hablad vosotros, ¿eh? Adelante, sin problemas. Venga, pues tenemos turno abierto. Si alguien quiere lanzar una pregunta también por voz, se puede desmutear y la puede hacer. Y si no, a través del chat también, que lo tenemos aquí. Se han adaptado al silencio, Vicens. Bueno, ¿y cómo podemos jugar a esto? Es decir, yo creo que una parte interesante, y quizás hay gente que hoy ha entrado aquí y también se plantea, bueno, ¿y a esto cómo se juega? ¿Y a esto cómo se juega, no? ¿Cómo podemos jugar? Roger. Yo creo que, mira, Rodrigo Tomás está diciendo una cosa. ¿Qué pasa cuando la actualidad te afecta o cambia el objetivo? Yo creo que hemos de ser un poco marxistas, en el sentido de Groucho Marx. Tengo estos principios, no le llaman principios, tengo estos planes, ¿vale? Y sí, yo creo que se ha de cambiar. Y diréis, bueno, pero esto en algunas empresas se debe ver la industria. Pero hay industrias que no han cambiado y podrían haber hecho una microprueba. A mí me gusta mucho el concepto de iterar, pruebas. Yo creo que eso permite muchísima adaptabilidad y mucha aceptación dentro de la estrategia, ¿no? Y creo que es básico entender eso. Es decir, hay cosas que hemos de saber que el objetivo a veces se ha de cambiar. Insisto, estamos en un momento que muchos de nosotros, que por ejemplo, no sé Vicens, pero creo que también hacíamos un montón de presencial, queda claro que nos vamos al online en un punto importante. Por ejemplo, estamos aceptando que tenemos probablemente 2 años en una situación muy particular.
Y entonces yo creo que el todo cambia, es importante, sabiendo que yo tengo que cambiar también. Yo tengo que cambiar un montón de cosas a día de hoy. Es como la metáfora de la rana en la olla con agua, que se va calentando. Kodak no quiso cambiar, apostó por el analógico y espero que nadie de aquí tuviera acciones de Kodak, ¿no? Es decir, nosotros, el ser humano, plantea la estrategia principal, vital del ser humano es sobrevivir, ¿de acuerdo? De la mejor manera posible, sobrevivir, y vamos tomando una serie de decisiones. Tardar mucho a veces en cambiar tu estrategia para sobrevivir o en cambiar tus objetivos hace que sea demasiado tarde. Y cuando es demasiado tarde es cuando realmente te encuentras en una situación mucho más dramática y traumática. Así que lo importante es ese dinamismo que nosotros podemos aplicar en lo que llamamos, aquellos que habéis trabajado con nosotros Lego Serious Play, la estrategia en tiempo real. Es decir, cómo yo puedo ir tomando decisiones, probando cosas, equivocándome y teniendo aciertos, y eso me permite dinámicamente ir modelando, ir variando, ir aplicando matices en el modelo. De lo que sea, una estrategia de un proceso en un equipo, una estrategia organizativa, una definición de producto, de servicio, lo que sea que estés haciendo. Mira, yo, lo que dice Jaume, ¿no? A ver, un momento, que ahora lo he perdido porque ha habido alguna pregunta más. Vale, se ha hablado de la toma de decisión individual, pero si estás trabajando en equipo, ¿cómo se puede fomentar la actividad en colectivo? ¿Qué hacer cuando eres el único que está remando? Jaume, yo lo único que te puedo decir es que hay una cosa a nivel emocional que es el contagio emocional. Y se puede provocar ese contagio emocional, se puede trabajar, por ejemplo, con gamificación, ¿vale? Y de alguna manera, muchas veces yo creo, y Lego, por ejemplo, empieza mucho con la toma, o sea, el individuo que opina, yo creo que hemos de chequear la motivación individual de las personas y a partir de ver cómo cuadra. A veces hay comportamientos individuales que no son aceptables en las organizaciones y igual no es tu organización. A veces vas en contradicción entre los demás coches, van bien. Y a veces no, a veces tienes razón y tienes que ser el disruptor y te tienes que arriesgar a enfrentarte al equipo. Si el equipo ve que funciona a la larga, fuera de las políticas y mil cosas raras que no podemos entrar ahí, ¿vale? De alguna manera también ha habido grandes disruptores que han cambiado el mundo, ¿no? Y yo creo en eso, ¿eh? No soy de ellos, pero creo en esa gente que un borrazo parece extraña, parece rara, y son los que han cambiado modas, tendencias, países, etcétera, etcétera. A veces también ha habido mucha egolatría, ¿eh? Pero eso sería otro tema. Yo creo que hemos de aprovechar el contagio emocional y el conocimiento de la motivación interna de cada individuo y ir viendo. Hay mucha gente que las empresas tienen no solo plan A, sino también plan B. Yo trabajo en una empresa de hacer maderas, pero en realidad me encantaría construir un barco. Bueno, pues igual esa empresa puede encontrar los famosos intraemprendedores o alguna cosa de estas, ¿no? Leonardo también estáis haciendo aportaciones en el chat que me parecen muy, muy interesantes. Leonardo plantea, el tipo de liderazgo creo que es clave para que remen juntos o te figura bajar del barco a unos, subir a otros. Mirad, en la Segunda Guerra Mundial Inglaterra puso un líder que se llamaba Churchill. Cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, Churchill no era el líder para la reconstrucción de Inglaterra. Eso estuvo más que demostrado, ¿no? Por una serie de errores que cometió posteriormente. Es decir, ahora mismo tenemos unos líderes que son los que nos hemos encontrado en una situación, las empresas, los equipos, y esto es así, antes también era así. ¿Cómo ha llegado ese líder a estar en esa posición? Pues no lo sabemos y no lo hemos decidido nosotros, son el que tenemos. Y sin duda alguna, el reto de estos futuros posibles que estamos pensando es que el liderazgo ha de cambiar. No quiere decir que el líder tenga que cambiar, el liderazgo ha de cambiar. La forma en que liderábamos no va a funcionar como estaba funcionando, porque la manera de comunicarnos es diferente, porque la piel de las personas está más sensible, porque los traumas que hayan sufrido, las alegrías o tristezas que hayan pasado, nos han marcado de alguna manera. Por tanto, liderar ahora ya está marcando de una determinada manera, y se está hablando mucho de los líderes y lideresas, ¿no? Las mujeres en política y en gobiernos que están liderando de otras maneras, y probablemente esto también va a impactar en las organizaciones en cómo va a ser el liderazgo que va a venir, y la gente dice post-COVID, pero yo creo que vamos a convivir con el COVID durante mucho tiempo, ¿no? No es tanto post, sino durante todo esto, se llame COVID o se llame como se llame, ¿de acuerdo? Está clarísimo eso.
Yo creo que hay, en Batman dicen, ¿no? Héroes en tiempos de guerra, héroes en tiempos de paz. Lo de Churchill es brutal. Yo es una cosa que cuando me enteré estudiando, no sé cuándo me enteré, pero dije, este hombre lo han ensalzado y lo han acabado colgando, vamos. Lo han echado, ¿no? Y también lo agarraron cuando estaba muy defenestrado. Bueno, lo del tema del liderazgo, Vicens, creo que va a ser uno de los capítulos que deberemos abordar en algún momento, en Sí, los porque futuros varias veces ya posibles. hemos hablado tú y yo Eh, también de esto. Vi- Y, sí, sí. Vincenz, un comentario, te habla Leonardo y a Roger. Ahora, Cuando uno está jugando escenarios futuros, al menos usando la metodología Lego Serious Play, creo que de todo esto queda un tema bien sensible y es que la gente nunca piensa en posiciones tan negativas o tan en contra de lo que quiere el empresario. Y yo en todos los talleres que he hecho y creo que ustedes también, ahora uno se replantea, ¿será que estos tipos estaban viendo el futuro de una manera adecuada? Es incierto saberlo ahora. Lo que digo es que en ninguno de los talleres en los que he estado liderando algún tema de estos, alguien ha previsto que la estrategia podría estar basada en un manejo de, por ejemplo, plan de crisis, planes de continuidad de negocios. Ninguno lo menciona y creo que hasta ahora, al menos en la historia reciente del planeta, se configura una situación que se materializó de un mes para otro y nadie lo vio venir. Así que creo que el tema estratégico también es un asunto en el que nos exige a nosotros ser más exigentes cuando veamos los planes de las compañías, porque no todo es tan de color de rosa como uno lo quisiera. sí, Bueno, correcto. De hecho, Leonardo, en realidad para el ser humano, esta manera de pensar no es tan reciente, viene del Neolítico, desde que existe la propiedad privada. Desde que existe la propiedad privada, el ser humano quiere tener más propiedad privada, más control sobre la misma, más seguridad para la gente que está conviviendo con él y compartiendo. Por tanto, para el ser humano, para la medida de tiempo del ser humano, siempre ha pensado con que el futuro ha de ser de crecimiento, sostenibilidad y mejor, ¿no? Y es difícil cuando yo he trabajado también en empresas y en compañías más o menos grandes y me acuerdo cuando hacíamos la planificación, el business plan a futuro, tenías el mejor escenario, el escenario pragmático y el peor escenario. Pero tus jefes o los grandes directivos no querían ver un mal escenario de pérdidas. El mal escenario era de un crecimiento mínimo. Y esto tiene que ver mucho más con las teorías del neoliberalismo, del crecimiento económico, etcétera, que hoy en día, como podemos ver y comprobar, se están cayendo y desmoronando, porque un nuevo tipo de economía también va a aparecer. Y es difícil a día de hoy atisbar cómo es. Es difícil. Por eso nosotros invitamos a jugar a esto, a reflexionar a esto, y a que probablemente las grandes compañías, entre otras cosas, crecerán porque estratégicamente se aliarán con otras. ¿Existirá competencia? Sí, pero cooperación y co-creación y co-desarrollo también. Es decir, el concepto co, empezarlo a escuchar porque va a ser una tendencia muy fuerte en el futuro, porque nos hemos dado cuenta que por nuestros propios medios es difícil no estar afectados por el aleteo de una mariposa en Wuhan. el concepto co estaba en los libros y estaba ahí puesto, pero ahora va a ser necesario, no quedará más remedio. Veremos fusiones, veremos acuerdos, veremos cosas, veremos a Barça y Madrid cohabitando prácticamente. Parece el apocalipsis, pero pinta que va a ser así, porque no va a quedar más remedio. Se va a entender gente muy curiosa, igual en España no, viendo cómo va la política, pero bueno. El tema es, de alguna manera u otra, es importante. Yo creo que había una falta de valentía también. Que habían pandemias hace 20 años, bueno, hace mucho, pero en este siglo ha habido ya varias pandemias. En África, en China varias. Era cuestión de tiempo. Mayor tráfico aéreo y mayor... Y había gente que lo había dicho, y había gente que lo tenía en sus planes. Y en el año 2018 había un estudio de la OMS que advertía en 10 años una pandemia. Entonces, al final es lo que dice Vicens, ¿no? Ponme los resultados menos malos, dentro de los malos, los menos malos. Ya, pero oye, puede haber unos muy terribles, ¿no? Samsung, no sé, cuando se le empezaron a quemar los móviles, no sé si tenía previsto que uno de los móviles que tenía más buena pinta lo iban a perder por el camino. Iban a tener carteles en el avión que Samsung, pónganlo en esta caja con plásticos, ¿no? Nadie lo preveía, pero podían haber previsto un desastre. Claro, ahora va a ser muy fácil meter una pandemia en un business plan. Y yo creo que, por último, y lo quiero relacionar con lo que estamos hoy hablando aquí, que tiene que ver con juegos, con gamificación,
Es decir, ¿por qué nosotros intentamos también presentar los juegos como una oportunidad de exploración en todos estos temas? Porque los juegos son un entorno seguro. Los juegos te pueden permitir practicar estos temas y ponerlos y desafiarlos a través del juego sin temor a que la empresa quiebre, ¿de acuerdo? Es decir, en los juegos, en el colectivo de jugadores que están participando, en este caso podrían ser un grupo de trabajadores que están intentando explorar una posibilidad de creación de un servicio, saben que hay un lugar seguro, ¿no? Lo que se llama en gamificación el círculo mágico, donde tú no pasa nada si te equivocas, porque ese error está controlado. Es decir, cuando estamos jugando a pensar en futuros posibles, lo hacemos porque sabemos que desde aquí podemos estar en un entorno controlado y que cuando nos vayamos a esto que hemos estado modelando ahora a una organización, lo pueda experimentar en un entorno controlado y luego lo pueda hacer el spread, ¿no? La difusión de todo esto hacia el exterior, hacia su crecimiento, hacia su desarrollo en otra dirección distinta de la que tenía anteriormente. Y creo que aquí es una de las claves de las temáticas que vamos a ir avanzando durante estos 5 capítulos que vamos a tener estos días. Roger, no sé si queda alguna pregunta más. Yo haría el coming soon, ¿no? De qué es lo que viene en breve. Y vamos. Perfecto, pues la semana que viene os esperamos con el episodio 2, en el cual lo hemos llamado ¿Por qué debemos contar con los otros? Y vamos a abordar la perspectiva del ser humano dentro de un grupo, dentro de un colectivo, y cómo ese colectivo limita y posibilita o impulsa a este ser humano en su desarrollo y, por tanto, en el desarrollo de equipos, de organizaciones, gobiernos, etc. Así que, si os parece, os invitamos, será la semana que viene, Roger, el martes a la misma hora, a las 7. Misma hora os emplazamos a poder discutir sobre todo esto. Nosotros trabajaremos esta semana y más cosas que tenemos previstas y a partir de ahí os esperamos y invitad a quien queráis, es abierto. Mira, este era el turno de preguntas que ya lo hemos hecho. Me he adelantado entonces. Pero, en cualquier caso, si tenéis alguna consulta, etcétera, os dejamos aquí nuestros datos, podéis contactar con nosotros. Si tenéis algún tema que os interese abordar, también os decimos, lanzadlo y también lo maduraremos entre los otros que estamos barajando. Y os agradecemos mucho el tiempo que habéis compartido con nosotros, todas vuestras preguntas. Así que os damos las gracias por vuestra asistencia y participación. Roger. Vale, lo mismo, futuros posibles, que fue un momento mágico de Vicente y yo de pensar, vamos a llamarle saga de futuros posibles, y la clave es esa actitud de juego, a pesar de que hablamos de teoría y todo, y yo probaría todo lo que habéis visto hoy, si os parece, en vuestra vida de cada día, que es donde ahora tenemos una gran oportunidad de probar. Así que os esperamos el martes con más cositas. Muy bien. Pues lo dicho, muchísimas gracias. Nos vemos pronto y sobre todo, cuidaos. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Feliz noche. Hasta luego.